¿Cómo están alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Bueno, pues hoy dándole continuidad a nuestro curso, vamos a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la investigación de campo y que relacionado con los trabajos que ustedes están realizando, pues bueno, veo que hay muchos de ustedes que están enfocados en este esquema. Lo primero que tenemos que decir acerca de la investigación de la investigación de campo en particular, es que es un estudio, un método que nos permite obtener datos directamente de la realidad. Es decir, es un ejercicio que nos permite como investigadores estudiar los fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural. Es decir, a diferencia de otro tipo de investigación, este nos permite estar en el contexto real todo el tiempo para poder verificar y analizar el fenómeno que estamos revisando. ¿Qué tiene de importante esta manera de investigar? Bueno, pues que esto no nos permite manipular las variables, es decir, nos permite únicamente dar cuenta de lo que está sucediendo, pero más allá del tipo de intervención que podamos tener, ya sea pasiva o activa dentro del proceso de investigación, es una investigación que puede hacerse fuera de los espacios de laboratorio, fuera de la biblioteca, alejados del escritorio, es decir, inmersos en esta condición. Dentro de la investigación de campo hay varios tipos, eso también me parece muy importante que ustedes deben conocerlo, porque es muy importante distinguir que esto parte del objeto de estudio. Es decir, en función de lo que estemos estudiando es el tipo de investigación de campo que vamos a obtener. Otra característica que debemos tener en cuenta es que la investigación de campo puede emplearse para explorar algo que no se haya visto, como es muy común en las ciencias naturales, o algo que también ya haya sido revisado o explorado por otros investigadores. Es decir, si se trata de algo conocido, podemos acudir a una investigación de campo, a un estudio de campo, para verificar que lo que estamos viendo se apegue a aquello que estamos suponiendo dentro de nuestra tesis. Pero después de esto podemos revisar algunos de los tipos de exploración de campo que a mí me parece muy importante que ustedes conozcan. El primero de ellos es la exploración, la investigación explorativa. En esta investigación de campo, el investigador, en este caso ustedes, se limitan a recopilar la información referida a los fenómenos poco explorados. Es decir, algunos de ustedes están revisando los temas a los que están sujetos los investigadores, a los que están sujetos los docentes, a los que están sujetos los alumnos. Es decir, hay una realidad que estamos viviendo y que no conocemos y por eso vamos a observarla en el campo. Esta investigación nos permite obtener resultados a partir de los cuales podemos definir si es importante o si no es importante seguir investigando. También hay un segundo tipo de investigación de campo que es la investigación evolutiva. Esta investigación hace referencia a la investigación que tiene como propósito comprobar que el estudio que tenemos sigue estando relacionado con los paradigmas establecidos. Es decir, es la investigación que sirve para dar puntual seguimiento a algo, a un fenómeno, en relación con una realidad determinada en investigaciones anteriores. Les pongo algún ejemplo de esto. Podemos determinar a través de nuestro estudio que los fenómenos relacionados con la desintegración familiar han incidido fundamentalmente en la deserción de los alumnos de la escuela preparatoria. Ese es un paradigma que ya existía y ustedes pueden ir a corroborar y verificar que esta situación sigue siendo vigente. Eso es muy importante. También hay un tercer tipo de investigación de campo que es la investigación descriptiva. En este lugar hay que ver a la investigación únicamente como aquel proceso de observación que nos permite obtener los datos para identificar las variables o factores no tenidos en estudios anteriores. Es decir, vamos a ir al campo a revisar una realidad y más allá de los fenómenos vamos a dar cuenta, es decir, vamos a tomar una suerte de fotografía científica de qué es lo que está sucediendo y eso es lo que vamos a documentar en nuestro trabajo de campo. Hay una más que es la investigación de campo de tipo correlacional. En esta investigación se planteó una medición entre los vínculos que existan en ciertas variables. Creo que en semanas anteriores habíamos comentado este tema. Esta investigación es muy útil para comprobar cuáles son las cosas que se vinculan unas con la otra. Es decir, a mayor intensidad, a mayor cantidad de rayos solares durante el día, el comportamiento de los animales se refleja en tales o cuales condiciones. Y entonces, a pesar de que no podemos manipular las variables como es la luz del sol, sí podemos documentarlo en función de varios días, días totalmente soleados, días parcialmente soleados, días nublados, días totalmente, días de lluvia y podemos establecer parámetros de comparación. Como pueden ver, este tipo de investigación es más común en las ciencias naturales que en las ciencias sociales, dadas las condiciones de los fenómenos.
También vale la pena señalar que dentro de la investigación de campo tenemos a la investigación explicativa. Es decir, esta es ideal para explicar, como su nombre lo dice, los resultados de un análisis o de un fenómeno por medio de dos variables. Es decir, podemos determinar que un fenómeno se produce una vez que dos variables tienen un cruce o que hay una correlación entre estas dos variables. La investigación de campo correlacional y la explicativa normalmente van de la mano, porque en una se determina qué es lo que está sucediendo y en la otra se determina cómo es que se llegó a esa condición. También existe dentro de la investigación documental la investigación comparativa, que tiene que ver con aquel tipo de estudio que revisa un estudio correlacional y uno explicativo en una parte, y por el otro lado otro correlacional para generar una explicación a ese fenómeno que se está viviendo. Es decir, pongo un ejemplo más claro. Hemos revisado que la cantidad de alcohol que ingiere una persona está directamente relacionada con su incapacidad para conducir vehículos automotores. Hemos revisado 20 casos en los que personas con más de X grados de alcohol en la sangre medido a través del procedimiento de alcoholimetría de expiración tiene una muy poca posibilidad de desarrollar reflejos para poder manejar. Y por otro lado, podemos comparar un grupo de hombres y un grupo de mujeres y verificamos que en el grupo de mujeres no es necesaria tanta cantidad de alcohol en sangre medido a través de la prueba de alcoholimetría de expiración para determinar que efectivamente pierden capacidades para manejar. Es decir, hay dos variables que se cruzaron y obtuvieron un resultado, y de este lado tenemos una sola variable y un resultado que es tentativo y que nos es factible obtener a través de esta comparación. También hay una investigación diferente, un método de investigación de campo que es propositivo. Es decir, esta tiene como finalidad el realizar un diagnóstico sobre un fenómeno estudiado. Es decir, vamos a ir a realizar una observación en la realidad y a señalar que si se actuara o se incidiera de determinada manera dentro de las variables del problema, estaríamos obteniendo un resultado determinado. Eso es muy importante porque nos puede permitir hacer previsiones para comparar nuestra hipótesis. Es decir, vamos a generar nuestra hipótesis a través de una investigación de campo o de un estudio de campo de naturaleza propositiva. Es decir, vamos a asumir que si intervenimos en el fenómeno, podemos alterar las condiciones en las que éste se realiza y por consecuencia obtener resultados diferentes. Hasta aquí los tipos de investigación de campo. Si quieren podemos repasarlos. Es explorativa, evolutiva, descriptiva, correlacional, explicativa, comparativa y propositiva. Me gustaría mucho que dentro de sus métodos de investigación, de su proyecto que estamos elaborando, pudieran identificar cuál es la más adecuada y cuál es la que ustedes tienen en este sentido. Dentro de los métodos de la investigación de campo, es decir, ya vimos cuáles son los tipos de investigación. Ahora vamos a ver los métodos de investigación, y si bien están relacionados algunos con lo anterior, es importante que los métodos se definan en función, entendiendo que el método es el camino para llegar a un objetivo determinado. Vamos a ver que el método tiene que ver con la planificación y el abordaje de nuestro problema a la hora de tomarlo para hacerlo objeto de conocimiento u objeto de investigación. En primer lugar tenemos el método preexperimental. Este método preexperimental, en esta condición en particular, quien está investigando no tiene control sobre las variables que intervienen en el proceso. Es decir, hay que tener una recolección de datos previa muy importante que serán aplicados de manera posterior en otras condiciones. Después tenemos, les voy a poner un ejemplo de este tipo de investigación, es la investigación de campo. Por ejemplo, analizar los efectos de un nuevo entrenamiento en el razonamiento matemático de un grupo de alumnos. Es decir, vamos a ver cómo evalúan sus habilidades de este nuevo ciclo. No sé cómo les va a ir, es un método nuevo que no conozco, pero lo voy a aplicar. Y esto es importante documentarlo y tener totalmente el control sobre lo que estoy observando para posteriormente determinar qué es aquello que estoy obteniendo como resultados. Después hay otra condición, otro método de investigación de campo, que es el método experimental. Este segundo método es en el cual el investigador sí tiene control total sobre las variables que intervienen. Es decir, la persona que investiga puede mover algunas variables para observar el impacto en los fenómenos estudiados. Es decir, los alumnos que comen su lunch dentro del salón son más propensos a distraerse durante la clase de matemáticas. ¿Puedo experimentar? Sí, porque puedo dividir mi grupo en dos o en tres
A unos darles un dulce, a otros no darles, o a otros permitir que vean que otros comen y ver qué resultados obtienen. Es decir, a diferencia del otro en el que voy a sujetar el integral de mi objeto de estudio a unas condiciones y no sé qué es lo que va a pasar, aquí sí puedo alterar las relaciones para verificar qué es lo que está sucediendo. Les pongo otro ejemplo. Analizar los efectos de determinados métodos de enseñanza de la historia de México en un grupo de estudiantes de primero de primaria. En este caso, tengo que seleccionar el grupo y después establecer un nuevo método y someterlos todos al método para ver qué es lo que está sucediendo. Es decir, vamos a ver cuáles son las técnicas y vamos literalmente a experimentar con cada uno de ellos. Hay una tercera vertiente que es una combinación entre estos dos que acabamos de comentar. Tenemos el método de investigación de campo cuasi experimental. En este el investigador puede controlar las variables que intervienen en el fenómeno estudiado, pero es un objeto preestablecido que no está sujeto a la voluntad del investigador. Por ejemplo, vamos a ver las circunstancias que previenen los comportamientos delictivos en los jóvenes que han abandonado su hogar. Es decir, sí puedo establecer ciertas cosas, pero no puedo determinar si se van a convertir o no en delincuentes. Puedo alterar una parte de la realidad, pero no sus efectos. Es decir, este tipo o este método de investigación combina las dos condiciones previas para determinar qué es lo que sí se puede hacer. Si quieren, podemos hacer un repaso después de los tipos de investigación de campo. Pasamos a los métodos de investigación de campo, dentro del cual tenemos tres: preexperimental, experimental y cuasi experimental. La misma condición, les pediría que revisaran cuál de los tres es el que se adapta mejor al proceso que estén realizando. Y ahora veríamos, ya casi al final, los diferentes técnicas para la investigación de campo. Sería solamente un repaso porque en la sesión anterior vimos los tipos de investigación y realizamos alguna de estas condiciones. Vamos a ver que una técnica para obtener nuestros datos es la encuesta. Es decir, podemos aplicar preguntas que pueden ser presentadas ya ahora en medio físico, ahora en medio digital, y que no siempre se necesita el contacto o el ser contemporáneos entre el investigador y el participante. Es decir, un cuestionario aplicado a un grupo de personas para medir la conformidad con la satisfacción que obtienen de algún servicio. Esa es una encuesta y me sirve. No tengo que estar forzosamente en el lugar donde se aplican. Puedo dejarlas para que se respondan, tener cierto control sobre su aplicación y posteriormente recuperarla. Otra manera de experimentar con las técnicas de investigación de campo es la materialización del experimento en campo. Es decir, vamos a tener un muestreo controlado o en condiciones naturales para medir los comportamientos de ciertos animales de laboratorio comparados con ciertos animales silvestres. Es un experimento en campo, puedo ir al campo, realizarlo allá, puedo tener el mismo cuestionario y aplicarlo dentro del laboratorio. Algo con lo que platicamos y creo que ustedes están dispuestos a ocupar en algunas de sus investigaciones de este proyecto, de esta materia, es la entrevista. Es decir, una investigación de campo se complementa muy bien con entrevistas porque hablamos de la interrelación de personas a través de una serie de cuestionarios que pueden ser abiertos o cerrados. Es decir, la cerrada, recordemos, plantea preguntas preestablecidas y puntuales, y la abierta plantea preguntas con la posibilidad de que el entrevistado se pueda explayar y dar sus opiniones, incluso aquellas que no tienen que ver con efectos cuantitativos, sino cualitativos. Ya lo habíamos mencionado también, una recopilación bibliográfica es un método de investigar en el campo y nos obliga a consultar, comparar testimonios históricos, a revisar documentos, a ir a determinados acervos de información para poder obtener determinados datos que después puedan ser procesados. Y una más, los grupos de discusión, que también ya les habíamos señalado, que es una suerte de reunión de grupo, una suerte de entrevista entre varias personas al mismo tiempo en los que se les permite interactuar, responder o ir hilvanando una respuesta con una pregunta para llegar a obtener datos más bien de carácter cualitativo. Hay cuatro partes fundamentales en la investigación de campo que me gustaría que ustedes tuvieran siempre en cuenta. La primera es el planteamiento del problema, que consiste en determinar el objeto de estudio que nos convoca a llevar a cabo la investigación. Ustedes ya lo hicieron. Quiero investigar qué tanto el síndrome de burnout está afectando a determinado grupo de profesores. Ya lo tengo. Luego una etapa exploratoria que sería la 2 de 4, que es, una vez que he determinado mi problema, determinar qué cuestiones son las que puedo datar o documentar a través de ciertos análisis. Finalmente, la construcción de instrumentos para la recolección de datos, que es algo que estuvieron haciendo en la semana anterior. Algunos de ustedes me mostraron trabajos ya muy avanzados, cosa que me parece muy importante. Y bueno, vamos a ver cómo los voy a procesar.
lo que ustedes me pusieron esta semana en sus diagramas, algunos les pedí que hicieran algunas correcciones, ya están evaluados, sin embargo sí creo que debemos hacer algunos ajustes. Es importante cómo voy a recolectar esta información y cómo la voy a ver. No me sirve de nada 50 cuestionarios de 10 hojas porque no me dicen nada. Tengo que recolectarlos y luego procesarlos. Es decir, en ese inter es uno de los problemas más complicados, porque de tener un bloque de información, ¿cómo logro plasmarlo en un solo o en varios documentos que me permitan interpretar la realidad a partir del ejercicio que ya hice? Y la redacción, por último, se documentarán por escrito los resultados, es decir, esa transición entre lo que obtuve, cómo lo documenté y lo que estoy viviendo en este momento. ¿Qué podríamos señalar como una conclusión acerca de la investigación de campo? En primer lugar, puede servirnos para obtener datos de la realidad. Eso es muy importante y nos permite obtenerlos sobre determinado fenómeno sobre el que incidimos o sobre determinado objeto de estudio que seleccionamos o que elegimos. Es decir, puedo ir a ver lo que está pasando para investigarlo o puedo elegir aquello que quiero estudiar para ir a revisar cómo sucede en la realidad. Por eso es muy importante que ustedes, como lo hicieron en las semanas anteriores, tengan perfectamente definidos sus problemáticas o sucesos que desean y cuáles aspectos de esa realidad necesitan medir. A partir de eso es que pueden determinar qué tipo de investigación ocupan y luego qué método y luego qué técnicas. Es decir, vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, investigación de campo o investigación documental. Después, ¿cuál método? Regresemos al tema exploratorio, una investigación correlacional, explicativa, comparativa, y luego vamos todavía más abajo. ¿Voy a experimentar? ¿No voy a experimentar? Y después de eso, ¿cuáles son los instrumentos que me van a permitir obtener la información que estoy buscando? Una encuesta, entrevistas, observaciones, ¿qué es lo que voy a hacer con todo esto? Ya que lo tenemos, ahora sí, podemos hacer una gran integración de todo nuestro proceso de investigación y tener todo lo necesario para obtener los datos que me permitan construir la realidad o describir la realidad que estoy investigando. Y a partir de eso, ahora sí, vamos a hacer una suerte de ingeniería inversa, revisar que aquello que me hice como planteamiento del problema y que le puse por respuesta tentativa una hipótesis, es verificable o no es verificable. Ya vimos cuáles serían los tipos de hipótesis, si se verifica, si no se verifica, si nos da resultados diferentes. A grandes rasgos, como pueden verlo, la investigación documental nos permite acercarnos al fenómeno, revisarlo, plasmarlo, perdón, dije documentar, quise decir la investigación de campo, obtener la información, convertirlo en datos y traducirlo en un documento que después sea presentable e incluso replicable. A grandes rasgos, esa es la manera en la que ustedes deben obtener los datos para sus proyectos de investigación y les pediría que revisaran si lo que están haciendo en sus proyectos cumple con algunas de estas características. A reserva de hacer una segunda revisión, creo que en la mayor parte de todos ustedes coinciden en utilizar este tipo de investigación para obtener los datos que les permiten corroborar sus hipótesis y en su caso fortalecer la justificación de investigación que ustedes están teniendo. Entonces, me parece que este ejercicio de cómo se han intercalado tanto los tipos de investigación, los métodos y las técnicas que pueden ser empleables, a mí me parece que es muy importante que las tengan en cuenta y que más allá de que logren desarrollar alguna en particular para este proyecto, me parece que es muy importante que deben conocerlas todas, por lo que yo les pediría de la manera más respetuosa que con estas condiciones pudieran ustedes elaborar una suerte de mapa mental muy sencillo y que lo pudieran incluir en su tarea de la siguiente semana, solamente para corroborar que están ustedes haciendo el esfuerzo por fijar dentro de su conocimiento lo que corresponde a la investigación de campo. Pues si no hay mayores comentarios, yo estaré retroalimentándonos a través de los podcasts de esta semana y un par de ellos que están atrasados para que tengan ustedes todo lo necesario para poder continuar con el desarrollo de su proyecto de investigación. Les recuerdo que lo que estamos haciendo es únicamente un bosquejo, una suerte de maqueta de un proyecto, dado que sería muy complicado que en 5 semanas desarrollaran un proyecto de investigación a nivel de posgrado. No obstante eso, sí creo que es importante que vayan ustedes amarrando algunos de los diferentes documentos para que puedan tener en el corto tiempo pues un panorama muy general de lo que constituye el desarrollo de una investigación académica a nivel de posgrado.
Pues les agradezco mucho su atención y nos estaremos encontrando la siguiente semana. Que tengan excelente día. Muchas gracias.